Hola mis queridos amigos, qué privilegio para mí poderme acercar a ustedes para repasar nuestra lección de escuela sabática, el inicio de un nuevo trimestre que hablará de temas muy importantes respecto al crisol, a ese momento de prueba que pasamos y que podemos pasar con Cristo. Y esta semana la lección de escuela sabática se enfoca en el Salmo 23, donde aparece Jesús como nuestro pastor. Y allí, aún con su presencia, se anda por ciertos lugares incómodos, pero que en medio de todo eso vemos a un Dios que acompaña, que protege y que ofrece al final de esa travesía una mesa preparada de vida eterna. Así que vamos a iniciar rápidamente inclinando nuestro rostro para pedir la bendición de Dios por este estudio de esta semana de la escuela sabática. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amante, te damos muchas gracias porque en medio de tantas voces podemos escuchar su voz audible al estudiar su palabra. Señor, denos entendimiento para comprender lo que significa realmente el Salmo 23 y cómo es que a través de ese camino con Jesús, que es nuestro pastor, nuestra vida va siendo probada hasta que podamos ser aptos para sentarnos en aquella mesa que has preparado para con nosotros. Señor, danos sabiduría y el poder de tu Santo Espíritu para entender y vivir. Lo pedimos en Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. La lección comienza hablando de una joven que se llamaba Sophie, quien es víctima de difamación por alguien muy cercano a ella. Yo no sé si tú en algún momento has pasado por esta triste experiencia de que gente cercana a ti, en el caso de Sophie era un amigo, que tal vez ella le contó algunas cosas personales. Este amigo se fue y empezó, y tú sabes cómo es que sucede cuando la información se sale del grupo cerrado, se convierte en terribles cosas para la persona y Sofía estaba muy triste, está llorando cuando agarra la Biblia y abre el Salmo 23 y se encuentra con el versículo confortará mi alma. Este es solo un ejemplo de una situación difícil que está pasando esta joven, de muchas y diversas formas y situaciones que tú y yo podemos estar pasando hoy. Casi diariamente escucho de muchos de ustedes que me escriben situaciones que están viviendo por la cual tenemos un grupo de oración que le hemos denominado guerreros de oración y estamos orando por cada uno de sus pedidos que nos hacen. Pero es una realidad que cuando estamos pasando momentos difíciles vienen muchas preguntas a nosotros. Entonces nos encontramos con el Salmo 23 que tienen una frase muy interesante que dice, confortará mi alma. Para Sophie y para muchos de nosotros puede venir la pregunta, ¿cómo puedo yo confortar mi alma si estoy pasando una situación difícil de difamación? ¿Cómo puedo yo pasar en paz mi vida? ¿Cómo es que Él me va a llevar por sendas de justicia cuando las sendas que estoy pasando ahorita son de injusticia? Así que evidentemente el Salmo 23 debe ser entendido, debe ser analizado y debe ser reflexionado y más que todo debe ser vivido la experiencia de aceptar que cuando estamos con ese buen pastor nada nos falta. Así que comenzamos, el Salmo 23 inicia de una manera muy bonita, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Puede ser que mientras tú estás leyendo el Salmo 23, te falta todo. Te falta dinero, te falta trabajo, te falta paz, te falta salud, te faltan tus hijos, te falta tu esposa, tu esposo, te faltan tantas cosas. Y tú dices, ¿cómo es posible que si Jehová es mi pastor, que nada me falte cuando siento que me falta todo? Y lo primero que tenemos que entender del Salmo 23 es que la opinión que tenemos de Dios
regula todo nuestro ser. Hace unos días atrás estaba dando un estudio bíblico a un señor. Él todavía no es cristiano y yo le hice una pregunta de que cómo se imaginaba a Dios. Y lo interesante es que eh, él me dice así, se puso a pensar un momento y me dice, bueno, yo creo que Dios es muy serio, muy firme en sus decisiones. Ese es el concepto que él tiene de Dios. Pero el concepto bíblico, lo que la Biblia dice de Dios, es totalmente diferente. En el Salmo 23 aparece en forma de un pastor. Yo imagino que David usó la ilustración de un pastor porque ellos vivían del pastoreo. Los israelitas se dedicaban a pastorear ovejas, así que él estaba buscando la forma de que ellos entendieran que Dios es un Dios que cuida, es un Dios que está atento, que atiende, que protege, que guía, que ama a la oveja. Entonces, es indispensable para cualquier viaje, hablando espiritualmente, que entendamos quién es Dios. El Salmo 23 dice que Él es nuestro pastor. No importa qué estés pasando, qué situación difícil estés enfrentando, Él cuida de ti. Él está atento, Él está esperando que tú le des una oportunidad para tomar el control de tu vida. Ese es el Salmo 23. Y cuando te das cuenta que Él guía tu vida, cuando te das cuenta que Él es tu pastor, cuando lo aceptas como pastor, entonces nada te falta. No tienes necesidad de nada porque Él lo suple todo. Luego, eh, el Salmo 23 nos lleva a una expresión interesante que dice que el Señor, que es nuestro pastor, nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar mucho. Ustedes van a ver que parte de ese viaje es una llanura donde se ve fácilmente el camino. Pero algunas ocasiones cuando estás viajando, la carretera toma unas curvas y pareciese que la carretera se desapareciera en una montaña y no ves el camino. Pero si tú sabes que es Dios que está guiando tu vida, debes permitir que Él haga esa obra en ti de guiarte, de llevarte por sendas de justicia. Hace algunos meses atrás estuve haciendo un viaje que nunca pensé hacer. Crucé de el Pacífico al Caribe mexicano. Salí de la ciudad de Mazatlán en un bus y debía amanecer al día siguiente en Monterrey, Nuevo León, el estado de Nuevo León. Pero realmente fue algo impresionante. Cruzamos todo el centro de México y cuando íbamos por este estado que ellos le llaman Durango, un estado muy hermoso, estaba lleno de montañas. Eran unos riscos increíbles, abruptos, habían muchos túneles, eran las 5 de la tarde, la luna estaba saliendo y era una luna llena que alumbraba alrededor de unos 4 o 5 puentes colgantes que están sobre la nada. Realmente yo quisiera investigar cómo hicieron esos puentes de una montaña a otra, de un túnel a otro, y a veces cuando íbamos girando se veía a lo lejos un puente más adelante y el vacío. Yo trataba de mirar, yo dije, yo no me puedo dormir. Y qué confianza en ese que iba manejando allí ese bus a toda velocidad porque no frenó en ningún lugar. Y esos viajes de la vida nos recuerdan, nos desafían, nos asustan. Así es la vida espiritual. Pero cuando Él nos guía tenemos la certeza de que al final de ese viaje está la casa de Dios. Cuando Jehová es tu pastor, Él te guía por sendas de justicia. Ahora, ¿por qué son sendas de justicia? Son sendas de justicia porque, o como dice la traducción al español, caminos correctos. ¿Cómo sabemos que el Señor nos guía por caminos correctos? Primero porque
este camino nos lleva al destino correcto. Dios nos destinó para la salvación. Y este camino por el cual el pastor te quiere llevar para pulir tu vida, te va a llevar al destino correcto, a esa casa, la casa del pastor, del buen pastor. Estamos hablando de Jesucristo. También la segunda razón por la cual esta es la senda de justicia o el camino correcto es porque llevamos la compañía correcta. Dios nunca nos abandona en el trayecto. Y la presencia de Dios, la comunión, viajar con Dios es algo maravilloso para asegurarnos que llegaremos con bien. También es un camino correcto porque el Señor nos capacita para ser esa persona correcta. Y esta es la función de todas las pruebas que vienen a la vida, de todas las situaciones difíciles que enfrentamos. Nos hace personas correctas. Cada prueba de la vida, cada situación del camino nos hace madurar. Y también, por último, es el camino correcto porque aprendemos a darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Sin embargo, ese camino sigue avanzando en el Salmo 23 y da dos giros inesperados. El primero se le conoce como el Valle de la Sombra. Está en el versículo 4. Permíteme leerlo. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sería algo lindo que la senda por la cual nos lleva ese pastor fuese todo color de rosa. Pero muchas veces el camino de Dios pasa por los valles sombríos de la muerte. Tal vez mientras estás repasando esta lección acabas de perder un ser amado, de alguien importante para ti, y ahora descansa en el sepulcro. Qué triste es dejar nuestros familiares allí, personas que extrañamos, que hacen falta y que ya no podemos abrazar momentáneamente. El valle de la sombra de la muerte es un lugar por donde no quisiéramos visitar, pero muchas veces en el camino de la vida pasamos por allí. ¿Qué sientes cuando pasas por el valle de la sombra? ¿Has tenido miedo? ¿Te has sentido solo? ¿Te desesperas? ¿Cómo podemos entender que las ovejas llegaron solas al valle o realmente el pastor las está guiando por ese valle sombrío de pruebas, de muerte, para que ellas puedan confiar más en él? Este es un tema fascinante en la Biblia. Justamente esta noche comienzo una conferencia y esta noche voy a hablar del origen del mal. Porque donde todo se ve hermoso hay como una mancha de que algo sucedió. Hay otra huella, aparte de la de Dios, hay una huella que marca la desgracia, la muerte, el odio y todas las cosas que están ocurriendo en nuestra vida. Y la pregunta es, si nos metemos nosotros en ese lío por nuestra propia cuenta o Dios nos está llevando allá. Hay que entender una cosa. El valle de la muerte no está allí porque Dios lo haya creado, no. Sino que por la entrada del pecado en nuestra vida pasaremos muchas veces por esos valles sombríos de muerte, de dolor, de tristeza. Muchas veces pasaremos por esos momentos en que no entendemos nada, que no vemos nada. Lo único que queremos es llorar y sentimos la necesidad de que algo fuera de nosotros pueda venir a brindarnos esa ayuda porque humanamente no tenemos salida. Dios no manda, Dios no envía las pruebas, Dios permite, Dios acompaña. En el momento sombrío de la muerte, en el momento difícil de la prueba, Dios está contigo. No es que Dios nos va a evitar esos caminos, no, Dios va a caminar con nosotros porque al final veremos que los más beneficiados por pasar por el valle de la sombra somos nosotros. Fíjense, muchas cosas que han pasado en mi vida, hoy yo no las entendería.
Es decir, que las cosas que me han pasado en mi propia experiencia me han preparado para empatizar con el que sufre y también para crecer en mi confianza en Dios, en mi dependencia de Dios. Así que los valles sombríos, duros como son necesarios en la vida de una oveja que quiere llegar allá, a ese lugar donde Dios está preparando una mesa para la alegría y el gozo eternal. Pero ojalá fuese solo la pérdida humana. A veces suceden otras cosas. Y dice el versículo 5 del Salmo: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aparece otro problema aquí. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo habla de que a lo largo de nuestra vida, inevitablemente, nosotros pues tendremos algunos enemigos. Enemigos que nos buscamos por alguna cosa que hemos hecho, o algunos que nos buscamos sin haberles hecho nada. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante nuestros enemigos? Porque este corazón humano con el que nacemos siempre quiere venganza, siempre quiere desquitarse. Es como, me la hiciste, ahora yo te hago esto, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Escritura? Hay al menos 2 versículos muy difíciles de practicar. Hay 2 versículos donde el Señor nos habla verdaderamente a nosotros, sus hijos, sus ovejas, que es lo que nos encontramos cuando hay enemigos, personas que no te desean el bien, que les molesta tu éxito, que les molesta quién eres tú, les molesta lo que tú tienes. Están muchos de ellos llenos de dolor y a veces no saben cómo expresarlo y te encuentran a ti un canal para drenar todo ese odio y veneno. Fíjense que Mateo 5:44, por ejemplo, dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Qué les parece esta expresión? Amar a los enemigos. O como dice Romanos 12, que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Es decir, buscar siempre hacer las paces con las personas. En cuanto haya alguna posibilidad nuestra, dar ese paso para que se acaben las enemistades. Pero qué difícil es amar a alguien que te golpea a ti o golpea a tus hijos. Qué difícil era para Sophie, la joven de la introducción de la lección, perdonar a ese amigo que la estaba difamando. Es difícil. Y hay cosas que requieren de un esfuerzo diario para no llenarte de odio, de venganza, de rencores y vivir en paz con Dios. Pero aquí, en el mismo versículo, están los elementos que pueden ayudarte a amar a tu enemigo. ¿Cómo hago yo para amar al que me ha hecho mal? ¿Cómo hago yo para amar a quien es malo conmigo? Bueno, el versículo menciona una mesa. Esa mesa habla del futuro. Esa mesa habla de la esperanza que hay al cumplir por este camino, porque a veces el desvío inesperado, aparte del Valle de la Muerte, es que la vida nos lleva por gente que nos quiere hacer daño, por enemigos. Y ojalá fuesen enemigos de afuera, enemigos de adentro. Tu propia familia se convierte en enemigos. Tus propios hermanos de iglesia se convierten en enemigos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero dice la Biblia, pensar en la mesa, pensar en el futuro, en que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra un enemigo que usa a las personas para hacerte daño. Si tu hermano tiene sangre, tiene carne, la lucha no es contra él. No, pero es que, ¿cómo va a decir eso si él me está haciendo daño, me ha difamado, me ha dicho, me ha golpeado, me ha hecho trampa, ha mentido? Sí, pero tu lucha no es contra él.
sino contra Satanás, que es el verdadero causante de el dolor y el sufrimiento en el mundo. Ahora, ¿cómo puedo yo lograr amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo cumplir yo Mateo 5:44? ¿Cómo puedo yo hacerle bien a alguien que me hace mal? Bueno, el versículo menciona que en la cabeza nuestro pastor nos coloca aceite. En la antigüedad el aceite era usado como medicina para las heridas de las ovejas. Cuando el lobo quería dañarlas, las ovejas se reúnen y el lobo hería algunas con un poco de sus colmillos. Ellas se juntan, el lobo no podía, pero quedaban heridas de todas maneras por el ataque del enemigo. El pastor tomaba esa oveja y con amor colocaba un poquito de aceite sobre la cabeza. Y ese aceite le ayudaba a sanar ese corazón dolido, esa herida provocada por el enemigo. En la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo, el único que te puede ayudar a amar a tus enemigos, a perdonar a aquellos que no te quieren ver feliz, aquellos que te han hecho daño, los que han herido a tu familia, los que han herido a tus hijos, los que te han hecho pasar esas noches terribles de angustia, de dolor y de deseo de venganza. Solo el Espíritu Santo puede darte un nuevo corazón. Solo el Espíritu Santo puede quitar el odio de tu corazón, de poder ver a esas personas, poderles hablar, poderles desear el bien y en cuanto dependa de ti, hacer bien. Porque al hacer bien a los que te tratan mal, ellos amontonan ascuas sobre su cabeza. Es decir, que si tú tratas bien al que te trata mal, ante los ojos de Dios esa persona está siendo más condenada, no solo por el acto malo que te ha hecho, sino porque tú le estás haciendo bien y esta persona continúa haciéndote daño. Lo otro que menciona allí es mi copa, la copa del regozo, la copa de la alegría, la copa de entender el camino sombrío de muerte, de entender que estás pasando y que no siempre quedarás allí. Mira, hay algo que es un don del Espíritu. Cuando el Espíritu viene a la vida es un fruto. Lo menciona Gálatas, es el fruto de tener paz en tu corazón y de tener gozo. Eso nadie te lo puede quitar. El enemigo te puede quitar el carro, te puede quitar el trabajo, te puede quitar tus hijos, el enemigo te puede quitar la salud, muchas cosas te puede quitar el enemigo, pero hay cosas que el enemigo no te puede quitar y una de ellas es el gozo, porque el gozo no depende de las cosas que tenemos. El gozo es un don de Dios, es un regalo de Dios, es la alegría de que este mundo no es el final, de que eso que estás pasando ahorita no es el final, de que por más maldad que te hagan, eso no es el final, que vas a atravesar ese valle, vas a cruzar y un día te sentarás en esa mesa que Dios ha preparado para todos los que se han dejado guiar por el pastor. Ahora miren la promesa de Dios para aquellos que están pasando un momento difícil. El Salmo 23 dice en el versículo 6, ciertamente bien y misericordia me seguirán, y la palabra original es me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del pastor de Jehová moraré por largos días. Eso por largos días es la eternidad. Hay dos cosas que persiguen a los que se dejan guiar por el pastor: el bien y el perdón, su misericordia. El perdón de Dios te acompañará en el trayecto de ese valle de muerte, en ese valle lleno de enemigos. Mirarás la copa del gozo, mirarás la mesa por fe. El Espíritu Santo descenderá sobre tu vida y el bien es lo único que el Señor tiene preparado para ti. Por eso quiero invitarte en esta hora para que permitas que Jehová sea tu pastor. Porque si Él no guía tu vida, ¿qué será de ti cuando andes por el valle de la sombra y no te acompañe el Señor? ¿Qué será de ti cuando tengas enemigos
y el Espíritu Santo no esté allí para poner aceite sobre ese corazón roto que tienes. La vida es dura, está llena de sorpresa, de gente que amamos y que a la vuelta nos pega una puñalada en la espalda. Y con ese dolor sin Cristo estamos perdidos. Lo único que queremos es venganza, hacer daño. Pero cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, tú caminas hacia la mesa, caminas hacia la eternidad. Ciertamente, bien y misericordia es lo que Dios tiene para ti si hoy aceptas a Jesús como el buen pastor en tu vida. Yo te pregunto, ¿te gustaría que Jesús fuese tu pastor? Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por esta linda lección. Señor, no es fácil el aceptar tu camino, porque a veces creemos que nuestros atajos son mejores, pero tú eres nuestro pastor y tú has prometido llevarnos a aguas de reposo. Allí nos pastoreas, nos cuidas, nos proteges, pero muchas veces en nuestra vida, como ahora, pasamos por el valle sombrío de la muerte y sentimos que ya no vale la pena seguir. Pero en medio de ese dolor vemos una mesa de kilómetros, vemos la eternidad y vemos la obra de tu Santo Espíritu trayendo gozo en medio del dolor. Señor, gracias por las pruebas, porque ellas nos aferran más a confiar en ti, nos acercan a tu voluntad, nos hacen humildes y a través de esa humildad tú permites realizar la obra de un carácter perfecto para el reino de los cielos. Gracias, Padre, por este mensaje. Bendice a todos los que van a oírlo. Ayúdanos a vivirlo y a aceptarlo y a entenderlo y compartirlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.